Vamos al libro de Nehemías. Estamos en un estudio de Nehemías. Vamos al capítulo número 5. Vamos a leer todo. Ojalá que me salga bien, ojalá que haya prestado atención en la escuela. Vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice lo siguiente: abolición de la usura. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, y por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como la de sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y respondí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís en interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, este es Nehemías: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así, y a causa del temor de Dios. También en la obra de ese muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además,
150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa, o sea, se sentaban en su mesa. Y no lo que se preparaba para cada día era un buey, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino, y en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para el bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Bueno, este capítulo de Nehemías pues nos habla de unos temas que son muy difíciles. Y quiero empezar diciéndoles, hermanos, que cuando una persona se comporta de una manera incorrecta o malvada, pues causa indignación. No se lo puede evitar, Dios nos ha hecho de esa manera. Y tal vez por traer un ejemplo, el Facebook abre una plataforma, si se puede decir así, para expresar nuestro disgusto ante injusticias o maldades o desgracias que a veces ocurren, ¿verdad? Pero vamos a ser honestos acerca de una cosa. Aparte de ser una plataforma para expresar la indignación y la rabia que dan estas cosas, no se hace más nada. Es tan lejos como uno puede alcanzar ante las injusticias, no se las arregla ni se las mejora. O si alguien sabe de alguna injusticia que ha cambiado después de que se la denunció, háganme saber, porque que yo sepa no. Y lo que aprendemos en este capítulo, hermanos, lo traigo un poco a la iglesia. Cuando nos enteramos de injusticias o de maltratos o abusos que ocurren en la iglesia, yo creo que la indignación es mayor. Nos duele más todavía. Pero eso no se trata solo de indignación, sino que también, hermanos, el gran problema de que abuso o opresión entre a la iglesia es que desanima de la fe. Hace que la gente se desanime y se vayan. Y hay gente que incluso pierda su fe en Dios. Ese es el más grande problema cuando este tipo de cosas entran en la iglesia, hermanos. Y cuando pasan estas cosas, estas injusticias o problemas en el pueblo de Dios con la iglesia, mi pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues la Biblia no nos deja sin respuesta. Por eso es importante leer la Biblia. Y no solo leerla, sino que también meditarla, considerarla, pensarla. Este capítulo que nos ha leído nuestro hermano Raúl nos da, digamos, una cierta luz, pero tenemos que sacarle el jugo, como diríamos. Hay que estudiarla, hay que entenderla mucho más. Pues, hermanos, las injusticias, las maldades, los abusos, la opresión, no son temas que la Biblia evita. Al contrario, Dios nos habla bien claro de estas cosas. Son temas, sí, difíciles de tratar. Pero aquí en este libro de Nehemías vamos a encontrar estrategias para tratar estas cosas que no deberían de ocurrir, ya sean injusticias, abusos, opresión, y nos da soluciones, Vamos a analizar por un ratito de quién estamos hablando. Estamos hablando de 3 grupos diferentes que la Biblia nos los describe. Y un poquito agrupándolos vemos familias grandes, dicen tenemos muchos hijos y no tenemos cómo alimentarlos. No había cómo alimentar a los hijos. El otro grupo dice tenemos tierras, pero
hemos hipotecado nuestras tierras y por hipotecar nuestras tierras, pagar los intereses, pues ahora no tenemos tampoco para comprar alimentos. Y el tercer grupo dice, los impuestos que tenemos que pagar al rey son muy grandes. Y por pagar estos impuestos, por tener un poco de comer, han tenido que poner a sus hijos e hijas a trabajar de esclavos. Esas criaturas habían perdido ya su libertad. Entonces, hermanos, estudiando este caso, si ustedes se dan cuenta, el problema no es la pobreza. Aparentemente sí, aparentemente. El problema tampoco es la hambruna que se menciona en este capítulo de Nehemías, aunque aparentemente sí, es parte del problema. Pero el verdadero problema detrás de todo esto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando verdaderamente en este libro de Nehemías? Desobediencia. Desobediencia a la palabra de Dios. Hermanos, el gran peligro de no conocer la palabra de Dios es que caemos en desobediencia. Y el desobedecer la palabra de Dios no es sin consecuencias. Hay consecuencias. Y no se las puede evitar. Mi trabajo de pastora es justamente hablarles a ustedes los peligros de los cuales nosotros somos víctimas. ¿Quién es el que nos acecha, hermanos, día y noche? El enemigo. El enemigo, Satanás, exactamente. Y en este problema, hermanos, como les digo, el problema no era la pobreza, no era la hambruna, sino que el problema era la falta de obediencia a la palabra de Dios. Ahora ustedes me van a preguntar, pero ¿qué es lo que no estaban obedeciendo de la palabra de Dios? Justamente, pues, si no estudiamos, si no conocemos la palabra de Dios, pues no vamos a saber a qué estaban desobedeciendo. Y hermanos, aquí estas personas están hablando de no tener suficiente dinero para comer y de que hipotecaron sus tierras, sus casas, sus viñedos, de que tenían que pagar impuestos, en fin. Y la denuncia que estas personas hicieron, para muchas personas es un poco difícil de entender, a no ser que conozcamos la ley de Dios. Y la ley de Dios no solo son los 10 mandamientos. En la ley, Dios les había dicho a los judíos, el mundo está dividido según la Biblia en dos cosas. Uno son los judíos, el pueblo de Israel, descendientes desde Sem, y apartados una vez más con la línea de Abraham, en fin, son toda una línea que creo que ustedes saben quiénes son los judíos. Y el resto del mundo no somos judíos. Y habían algunas leyes explícitas para los judíos que decía que cuando tú prestaras dinero a un judío, si yo fuera judía y yo prestara dinero, digamos, a mi hermana Magda que fuera judía, yo solo puedo prestarle el dinero, pero no cobrarle intereses. Y si mi hermana Magda tiene una deuda tan grande conmigo y me da, digamos, a Albertito y me dice, hermana, no puedo pagarle mi deuda, pero Albertito va a trabajar para usted. La Biblia no lo perdonó. La Biblia, la ley de Dios, perdón, decía, ok, pero solo por un cierto tiempo. Y después el hijo va a recuperar su libertad. Pero lo que habían hecho los judíos era, número uno, que entre ellos estaban cobrando intereses exageradamente altos y eso iba totalmente contra la palabra de Dios. ¿Era desobediencia o no? Desobediencia causada ¿por qué? Amor al dinero. Había abuso, había opresión.
Y cuando una persona se iba a servir por un tiempo, no era considerado un esclavo. Era nada más, como la palabra que usa la Biblia, un siervo. Una persona que iba a servir por un tiempo, pero nada más. No iba a ser para siempre. Y estas personas estaban cogiendo a miembros de las familias, de estas familias oprimidas, para que fueran sus esclavos. Y eso la palabra de Dios no lo permitía. O sea, aquí hay el problema, como les dije, es que no les interesó la palabra de Dios, ni obedecerla. Y ellos conocían lo que decía la palabra de Dios. Y por el interés del dinero, pues era una desobediencia indiscriminada y sin ningún respeto siquiera a Dios. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí también, no les importó obedecer la palabra de Dios o desobedecer la palabra de Dios, aunque conocían lo que la ley de Dios decía al respecto. Hasta que llegó el momento que estas personas que estaban siendo abusadas y oprimidas no podían aguantar más. ¿Y qué hicieron? Porque, exacto. En nuestros países hay marchas, hay demostraciones, el pueblo se queja y salen y hacen denuncias y se habla de estas explotaciones, de estos abusos, en fin. Y eso es lo que hicieron estas personas en el tiempo de Nehemías y le dijeron, esto es lo que está pasando. Y no solo fueron los hombres que salieron a hablar al respecto, también salieron las mujeres al lado de sus esposos. Tanto varones como mujeres salieron a hacer esta denuncia públicamente. Y hermanos, estas personas están quejándose no del abuso de los extranjeros, no del abuso de los conquistadores, sino ¿de quién? De sus propios compatriotas, imagínense. De sus propios compatriotas, de la gente de su mismo pueblo. Hermanos, ¿cómo vemos que respondió Nehemías a este caso de explotación, de abuso, de opresión? Se enojó. Se enojó. Se enojó mucho. Se enojó mucho. Hermanos, hay situaciones que sí, nosotros podemos responder con enojo. Nehemías no es el único hombre en la Biblia que dice que se enojó mucho por una justa causa. Una causa que totalmente justificaba ese enojo. ¿Ustedes saben que también Jesús se enojó mucho en una ocasión? ¿Conocen ese pasaje? Cuando profanaron el templo de su padre, bueno, fue un momento donde hicieron negocios dentro de la casa de su padre y él dijo que ahí era casa de oración. Exacto. No era casa de negocio. ¿Y saben qué hizo Jesús? Golpeó a los que estaban Los comerciando. azotó. Exacto. Ahí lo tenemos, hermano. Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Amén. 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 Entonces, hermanos, cuando hay injusticias, es correcto enojarse. Uno se enoja, es algo totalmente natural. En Génesis estamos viendo cómo Dios se ha decepcionado del ser humano, que hasta tuvo que traer un juicio sobre ellos. Y hay otro juicio que también va a venir más adelante en la historia de la humanidad. Es que las injusticias sí enojan, sí molestan. Y aún Jesucristo, el hombre más santo y más perfecto, sí también pasó por un momento de enojo, no de ira, pero de enojo. Y por los que quieran encontrar ese pasaje que nos dijo nuestro hermano Juan,
Mateo 11, del 15 al 18. Hermanos, Nehemías no solamente se quedó enojado y bueno, a ver ahora qué vamos a hacer, sino que él respondió también a esta situación de injusticia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué es lo siguiente que hizo Nehemías? Confrontó el pecado. Cuando vemos que una persona está en falta, no nos quedemos calladitos, hermanos. Hay que confrontarlo, hay que detener esa injusticia, confrontándola de frente. También Nehemías les habló en privado. Él no hizo una cuestión pública. Cuando yo estaba tomando clases para ser padres, a mí me decían, no regañes a tu hija en público. Tú sola, regáñala a solas, y si no quiere hacer caso, pues ven como familia cómo pueden arreglar la situación. Pero en público no. Nehemías hizo esto, habló con los nobles, el verso 7, si alguien me lo puede encontrar, son esas primeras palabras del verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y a los oficiales, gracias. Entonces Nehemías habló con las personas que estaban causando el problema, los nobles y los oficiales. La tercera cosa que Nehemías hizo es que hizo una denuncia. Denunció el mal que estaban haciendo, les habló la verdad. No se los decoró, no se los adornó, no se los puso bonito. La maldad que estaban haciendo era grande y tenía que ser denunciada y hablada bien en claro. Y después también le reprochó el mal que estaban haciendo. Se los dijo bien de frente y bien claro. Está muy mal lo que ustedes están haciendo. Hermanos, eran muchas las personas que eran víctimas de este abuso. Y lo siguiente que Nehemías hizo, por causa de que tanta gente había sido abusada y oprimida, hizo una asamblea grande. Y ahí también hizo esta misma denuncia públicamente. Y fueron también estas personas confrontadas en público, porque así demandaba la situación. Y estos opresores, ante la autoridad y la firmeza de Nehemías, ¿qué dice la palabra de Dios? No pudieron decir nada. No pudieron hallar palabras para defenderse. Por lo menos tuvieron un poquito de honor en eso, de que no se defendieron. No había justificación para lo que hicieron. Nehemías se nota que era un hombre muy organizado, muy preparado. Y la Biblia nos dice que él pensó, consideró la situación, la pensó bastante, y eso lo empujó a que él impusiera términos. Cuando hay injusticias, hermanos, no es solamente cuestión de denunciarlas y de confrontarlas, no, hay que reparar el daño que se ha hecho. Y eso es lo que hizo Nehemías. Y les impuso términos y les dijo, no van a cobrar más impuestos ustedes. No más. La iglesia nunca debería de ser un lugar para aprovecharse de la gente, ni de situaciones. Tampoco la iglesia es un lugar para negocios. Básicamente, eso es lo que podemos aprender también de esta situación con Nehemías. Y lo que Nehemías también les exige y les demanda es que estas personas que habían aprovechado y abusado tenían que devolver el dinero que habían quitado injustamente del pueblo. Lo increíble de esta historia, hermanos, ¿qué hicieron los opresores, los abusivos? Aceptaron. Exacto. Aceptaron, accedieron. Esa es autoridad de este varón Nehemías, hermanos.
Pero yo quiero hablarles esta noche de algo más importante que Nehemías hizo. ¿Cómo es este dicho de que panadero no alabes tu propio pan? Pero ¿saben qué? Hay casos en los que sí exige la situación que uno tenga que decir lo que ha hecho o lo que ha dicho. Nehemías tuvo que exponer punto por punto cómo es que él fue el ejemplo por encima de los nobles y por encima de los oficiales. Y no solo porque él era gobernador, sino porque Dios lo había puesto en esa autoridad, en esa posición de autoridad, para ser ejemplo para todos. Y hoy día, este año 2019, Nehemías nos está sirviendo de ejemplo de liderazgo ante el abuso y la opresión. ¿Cuál es el ejemplo de Nehemías? Él lo enumera, lo cuenta. La Biblia nos lo dice con lujo de detalles. El ejemplo de Nehemías es el ejemplo de un siervo de Dios, una persona que está ahí para servir y no para aprovecharse. No un oportunista, sino un hombre que con todo lo que es él y con todo lo que tiene él está ahí para servir al pueblo de Dios. Amén. Nehemías les dice, yo no he cobrado impuestos, y perdonen, la Biblia no lo dice así, lo estoy traduciendo un poquito. Yo no les he cobrado impuestos, y bien que era mi derecho haberlo hecho, pero yo no lo cobré. También Nehemías les dice, yo no me he aprovechado de mi posición, ni siquiera para que me den alimentos a mí. Todos los demás gobernadores, ellos sí cogían su porción de alimentos. Pero yo no lo hice. Y hermanos, hay situaciones en las que no importa lo que el resto de la gente haga. Aparentemente es lo justo, aparentemente es lo correcto. Pero cuando estamos en posición de liderazgo es para servir al pueblo de Dios. Amén. Y en este servicio al pueblo de Dios es que Nehemías les dijo, yo no me he aprovechado de ninguna situación, ni siquiera para llenarme la pancita. No fue una situación de oportunismo ni aprovecharse. Y les dijo también Nehemías, no compró ni siquiera tierra, porque lo que hacían otros era comprar tierra y venderla en mejor precio, porque como él era el gobernador, podía comprarla por centavos y venderla por mucho dinero, porque eso es lo que hacían otros gobernadores. Nehemías no se aprovechó de ninguna situación que otros habían aprovechado. Nehemías más bien lo dice aquí bien claramente, trabajó mano a mano junto al pueblo, levantando el muro para la protección de ellos y para la alabanza del nombre de Dios. Amén. Para que sepan que hay un Dios en Israel. Trabajó con ellos. Él podía haber estado en su palacio disfrutando de ser gobernador, ocupándose de otras cosas, pero no. Un verdadero líder está con el pueblo trabajando mano a mano y no importa cuán difícil sea el trabajo. No importa, como dicen, ¿cómo se dice? En español, menial labor. Bueno, el trabajo, por ejemplo, el trabajo de estar limpiando baños, ¿a quién le gusta hacerlo? El trabajo de estar puliendo muebles, ¿a quién le gusta hacerlo? En un ejemplo, traduciéndolo al tiempo actual, eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Haciendo el trabajo que a nadie le gusta hacer, el trabajo duro, el trabajo que se suda y el trabajo que uno se ensucia. Así trabajó Nehemías, levantando el muro junto con el pueblo. Trabajó para proteger al pueblo. Y hermano, no hay cosa más linda que ver a su líder trabajando con usted. Ese líder puede que no le esté diciendo qué buen trabajo estás haciendo, qué bien has pulido el sillón. Pero el ver a tu líder trabajando contigo, ¡wow!
qué bien se siente. Yo he visto a pastores limpiando aquí la iglesia, hermanas de otras congregaciones hasta en el suelito arrastrándose, limpiando, recogiendo. ¿Qué ánimo da eso de ver personas que ponen ese amor a la iglesia y están trabajando y no importa qué tipo de trabajo haya que hacer? Hermanos, yo no le tengo miedo al trabajo que haya que hacer para que esta iglesia siga adelante. Amén. Si tengo que limpiar los baños, limpiar la cocina, restregar esto, restregar el otro, en fin, lo hago con gozo. ¿Por qué? Hermanos, yo quiero servir al pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer en este lugar. Hermanos, yo quiero hablar también de nuestro superintendente de nuestro distrito. Él es nuevo. Él llegó recién este mes de julio y empezó en el mes de agosto, después de que yo empecé a ser pastor aquí. El pastor Armstrong es nuestro superintendente de distrito, pero él no quiere que lo llamemos superintendente de distrito. Él quiere que le llamemos el siervo del distrito, porque él nos dice que él quiere servirnos. Él está aquí para servirnos. Ustedes lo conocen al pastor Valdemar Pérez. Cuando él se despide en sus cartas, dice para servir a Dios y a usted. Porque es un siervo de Dios. El pastor David Samayoa, cuando él se despide de hablar del teléfono, para mí es bastante inusual cuando le escucho decir, estoy aquí para servir al pastor, lo que usted necesite. Y lo he escuchado hablar así a otras personas y la verdad es que sí se puede contar con el pastor David Samayoa. Amén. Hermanos, yo soy apenas una cosita así diminuta comparada con estos varones de Dios, pero les digo sinceramente, mis hermanos, mis hermanas, yo estoy aquí para servirles. Amén. Los Gloria a amo, Dios. los bendigo, pero hermanos, es el ejemplo más grande, el ejemplo más poderoso de un siervo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ha rendido su vida para servir a toda la humanidad entera, siendo Dios todopoderoso que estaba sentado en su trono en la gloria de Dios. Pero para servir a la humanidad se deshizo de todo. Se convirtió en un ser humano. Podía haber venido como rey. Podía haber venido como un general poderoso dirigiendo ejércitos. Pero Jesucristo escogió venir como siervo. Porque eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Siervos. Personas que estén dispuestas a servir a Dios y a servir a su pueblo con todo lo que uno tenga y con todo lo que uno es. Hermanos amados, hermanas amadas, nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo respondemos a este llamado? Ante la opresión, ante el abuso. La mejor forma de servir es siendo siervos como Jesucristo, verdaderos seguidores de Cristo en humildad, en sumisión y en sujeción a Dios y a su Espíritu Santo.